Para que no puedo pasar la diapo. Ahí está. Bueno, ese es el tema que estamos hablando. Como les decía, eh, desde nuestro punto de vista no es posible entender el espacio si no hay seres humanos, personas, que vivimos ese espacio y que lo percibimos. Ya después vamos a aclarar que la percepción no solamente tiene que ver con la vista, sino que tiene que ver con el resto de los sentidos, el tacto, etc. De todas maneras, tampoco existe el espacio con independencia de las prácticas sociales o de la cultura que lo genera. Por eso no es lo mismo una catedral gótica que un rascacielos del CIDE actual, que un templo romano. Es decir, cada uno de los espacios o de las arquitecturas que se desarrolló a lo largo de la historia fue porque había una sociedad que tenía los materiales disponibles para poder hacerlo y servía a los usos y prácticas de cada una de esas sociedades. Es imposible entender un rascacielos del siglo XX en la época griega porque no existían los materiales acordes. Ahora bien, como les decía, el espacio debe ser interpretado como una interacción dinámica entre el espacio propiamente dicho y los seres humanos, donde la percepción nos permite organizar, interpretar y navegar por ese espacio. La percepción es la forma en la que el cerebro ordena las imágenes y las compone en un todo que tiene ancho, largo, profundidad. Es decir, es la manera, que percibo el espacio es a través de los sentidos, predominantemente el de la vista, pero también lo será el del tacto, el de hay una mosca acá, el del olfato, en fin, los 5 sentidos, el sonido, etc. Digo percepción porque, digamos, se ordenan las imágenes en este todo que es un espacio arquitectónico. Ahora nosotros estamos acá en esta aula la podemos visualizar, ustedes la pueden visualizar como un espacio rectangular, con un techo plano, con unas columnas muy mal puestas por el medio, que cortan todo, y acá la tarima y el pizarrón. Eso es una realidad objetiva. Después aparecen los elementos que a nosotros nos permiten cualificar el espacio, es decir, qué nos produce el espacio en el que estamos. Y ahí empiezan a tallar problemas que no son tan objetivos como el problema de las sensaciones, si un espacio nos parece alto, nos parece bajo, si nos parece cálido o nos parece frío, en fin, empiezan a tallar ese tipo de impresiones que no son solamente dato como es la medida del espacio propiamente dicho. Esto es importante porque digamos que los seres humanos tenemos, en nuestro contacto con el mundo, tenemos hay como 3 esferas con las cuales nosotros nos comunicamos con el mundo que nos rodea. La esfera del conocimiento, que es la esfera del dato preciso, la esfera de las ciencias, ¿no? Donde nosotros, en fin, todo el conocimiento nos centra a través de esa esfera. Después hay una segunda esfera, que es la esfera de la moral, que no viene acá al cuento porque, digamos, se trata de la manera en que nosotros los seres humanos nos relacionamos y creamos las reglas de convivencia entre unos y otros. Y una tercera regla, que es una tercera esfera, que es la esfera del arte, que es mucho más compleja porque recién se definió con claridad en 1790 con el filósofo Kant. No quiero abundar en esto, dejémoslo ahí, solamente quiero pasar estas diapositivas porque en parte del título plantea la organización del espacio. Entonces, antes yo le mostré, esta es la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Pablo,
edificio maravilloso que les recomiendo que lo vayan a ver, del arquitecto Joao Vilanova Artigas y Carlos Cascaldi, que está hecho en el año 61 y 69. A ver, yo miro esto y me puede producir que es un espacio gigantesco, no hay nada, hay una sola personita, si ustedes la alcanzan a ver, que está ahí por ahí atrás, pero digamos que produce un efecto diferente al que produce esta perspectiva, que es más nueva, esta la sacamos nosotros, creo, cuando fuimos, donde los estudiantes y la gente se empieza a organizar en grupos, hay exposiciones de formas de cartón, es decir, el uso del espacio, del mismo espacio, tiene características diferentes y connotaciones diferentes a partir de la manera en que se apropia el espacio y se usa. Aquí hay otra configuración de uso a partir de un plano gigante de San Pablo, en donde están los estudiantes en torno a ese plano. Entonces aquí ya nos parece que el espacio empieza a tener como otras características y otras cualidades diferentes a la primera foto que les mostré. Después el resto de la conversación la va a seguir Pablo. Yo quería presentarles un poco de qué manera interpretamos este par, espacio-percepción, como dos palabras o dos conceptos, mejor dicho, que son inseparables. Es decir, no puede. Louis Kahn, un arquitecto del siglo XIX-XX, ya fallecido, decía una cosa que estaba referida a esto un poco, decía que no es posible pensar la arquitectura si no existe la luz. Sin luz no podemos ver nada, sin luz no podemos percibir el espacio, sin luz no existe la arquitectura. Bueno, esto se puede extender al resto de los sentidos que nos permiten conocer un objeto, si está frío, si está caliente, si es cálido, etcétera, como ya mencionamos. Y finalmente quería mostrarles esta, por mi parte, después Pablo va a seguir, que es una imagen de una asamblea en la misma facultad, la misma foto, el mismo espacio, lleno de gente. Aquí ya parece que el espacio ese, que parecía tan grande y tan inconmensurable en la primera imagen, aquí parece como un espacio que es chico, tan chico que hasta hay gente parados en la rampa, en los pisos superiores, ahí en la biblioteca, aquí al costado, en fin. Entonces, el uso y la apropiación del espacio depende de la percepción y de los sentimientos que nos produce. Para terminar, esto lo voy a leer porque lo voy a leer. Los objetivos de esta charla es que ustedes empiecen a comprender el espacio como una experiencia perceptiva y una construcción social, a reconocer la relación entre percepción corporal y configuración espacial, a diferenciar conceptualmente entre uso, apropiación y organización del espacio, a analizar críticamente los espacios cotidianos desde categorías arquitectónicas y a iniciar una actitud proyectual, que era un poco lo que explicaba Laura hoy, basada en la observación y la lectura del propio espacio. Esto un poco lo va a desarrollar Pablo en la segunda parte, que se lo dejo, pero le tengo que poner el videíto. Aguanten que también hay otros problemas técnicos, no solamente... ¿Dónde está, Pablo? Acá. Esperen, ¿eh? ¿Cuál es el video? Este. Bien. Mirá que empieza a correr, ¿eh? Bueno, bienvenidos a nuestra facultad con este febrero de muchísimo calor. Bueno, la idea de la clase es de alguna forma vincular la consigna de esta semana con un referente específico. Es un pequeño pabellón construido en Holanda,
que de alguna forma sigue como los patrones que están expresados en la ficha de Odone. La idea es hacer como una especie de recorrido y a partir de estas imágenes, es un video porque en definitiva no encontré fotos precisas de cómo mostrar este pabellón. Y en este video creo que la calidad de las imágenes, en los puntos de vista y demás son los acertados para que ustedes después, si lo vuelven a ver, lo puedan vincular con esa ficha. En principio, para un poco explicarlo o detallarlo el tema de este pabellón, se define un plano horizontal. Un plano horizontal donde la dimensión aparece como tema, donde los espacios son espacios grandes, espacios chicos, se define un lugar, un adentro y un afuera. También aparece el tema del tiempo, que seguramente lo van a ver en sus trabajos prácticos. El tiempo donde hay un antes y un después, hay una entrada a ese pabellón y hay una salida, hay un recorrido, hay un tiempo que pasa cuando yo voy viendo este pabellón de esculturas. También hay una distancia, ¿sí? Un cerca y un lejos. Entonces, la percepción de cada uno de los componentes que aparecen en este pabellón lo vamos a relacionar con la escala, tema que lo van a desarrollar y ver durante todo el curso. En principio, bueno, empezó a correr, ¿no? Sí, corre. Bien. Nosotros para hacer una descripción, por ejemplo, aparecen elementos verticales que tensionan el espacio, elementos de contraposición diagonal entre una apertura a través de dos planos que se separan, la incorporación de la luz como tema que se incluye dentro de la percepción espacial, las alturas, lo alto, lo bajo, como tema también para poder de alguna forma componer ese espacio. Por ejemplo, en este caso, una galería como las galerías de nuestra facultad, un espacio bajo en contraposición con un espacio alto. Un espacio que podemos definirlo como jerarquizado en relación al resto de los componentes que tiene este pequeño pabellón. Y a su vez, diagonales que conectan, por ejemplo, el acceso y enmarcar el paisaje o el recorrido que se hace a través de todo el pabellón. Un poquito más, a ver, una más. Por ejemplo, en este caso, el volumen en esa alfombra verde, en ese plano horizontal, lo que genera es una irradiación, una tensión en ese lugar. Entonces, ya a partir de ese punto nosotros empezamos a operar sobre el lugar. Hay una idea de contraposición entre el paisaje vertical y la horizontal que propone la arquitectura. A ver, una más. Todo lo que le comentaba en relación a la escala, una persona en este espacio, es muy distinta la sensación, la percepción que yo tengo del espacio cuando me muevo de un lugar a otro. O las relaciones en diagonal, que todo está a partir de una generación de una matriz ortogonal que está definida por el suelo, esas son unas baldosas de hormigón, ortogonales en el sentido espacial, que define cada posición, cada plano, cada línea que está en el proyecto. A ver, otra más. La intensificación de la luz, en algunos puntos, según la orientación, hace que
las relaciones espaciales que empieza a tener el pabellón sean muy ricas. Después también tenemos otra, a ver si podemos ver una más. De afuera, a ver. Por ejemplo, en este caso, nosotros podemos definir que es un cubo, ¿no? Podemos pensar lo que es un cubo, pero está totalmente desmaterializado a través de planos. Planos que son verticales y planos horizontales. Por ejemplo, en este caso, el plano horizontal es el que nos guía para poder hacer el recorrido, o sea, es el que nos recibe para empezar a desarrollar el recorrido en el edificio. Y a su vez, el plano vertical es que de alguna forma pone un límite a ese recorrido. Entonces, vos entrás por acá al espacio principal. ¿Sí? A ver, otra más. Bueno, en principio me parece interesante que después ustedes lo repasen, se lo vamos a dejar el video o el link para que revisen este tema, pero quería hacer lo siguiente, a ver si puedo escribir. Algunos binomios quería plantearles, que es a una retícula clara, a una retícula clara, el espacio será continuo. Ah, bueno. El espacio será continuo. Es decir, esto está hecho, construido, proyectado en base a una retícula ortogonal, un módulo que se va repitiendo. A esta retícula que es clara, seguramente está garantizado la continuidad espacial. Por otro lado, si se jerarquizan uno de los ejes, o sea, X, Y o Z, espacial, el espacio tendrá dirección. Es decir, yo puedo intencionar con mi proyecto, en base a lo que yo busco espacialmente de ese objeto, una jerarquización espacial. Y por último, si comprimo o expando, ¿sí? Compresión o expansión, la galería de nuestra facultad, el aula 6 o el aula 1, por ejemplo, el espacio tendrá intencionalidad. O sea, hay una intención cuando yo comprimo o expando el espacio. Es lo que ustedes van ahora a proponer en sus maquetas. Para finalizar, la arquitectura no vale solo como imagen, sino como la consistencia de su orden interno. Lo que vimos hasta ahora es, si nosotros entendemos lo que estamos haciendo, lo que estamos proyectando, podemos llegar a ordenarlo con todos sus componentes. Bueno, gracias. Bien. Para terminar, un breve párrafo que nos parece importante mencionar. Para ustedes el futuro en relación a la arquitectura empieza hoy y va a durar por los próximos 50 años, pongámosle. Es decir, tienen 18 años, 20 años, redondeando, más 50, 70, más 60 años. No podemos predecir las cosas que van a pasar, qué cosas van a pasar en los próximos 60 años. Lo que sí estamos seguros es que muchas cosas van a cambiar
Si nosotros hacemos una revisión hacia atrás y pensamos qué cosas no había en los 60 años hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que de todo lo que se ha avanzado en distintos ámbitos en estos 60 años. Con lo cual, hay muchas cosas que ustedes van a ver acá en la facultad, muchas cosas que van a aprender, muchas cosas que les van a enseñar sus profesores, que cuando con el paso del tiempo van a desaparecer, van a cambiar. Yo creo que la arquitectura no va a ser la misma arquitectura de acá a los próximos 20 años, 30 años. Con lo cual, lo más importante, más que el conocimiento en sí, lo más importante que nosotros como profesores creemos que tenemos que enseñarles, es enseñarles a pensar, enseñarles a tener un pensamiento crítico, a discutir las cosas que nosotros les enseñamos y a hacerse sus propias preguntas y a encontrar sus propias respuestas. Porque, repito, y esto hay que decirlo, la arquitectura tal cual la conocemos hoy no va a existir así. Por eso creemos que esta es la actitud que nosotros queremos transmitirles. Solamente tiene un requerimiento que es innegociable, es que para esto hay que tener ganas de aprender, ganas de criticarse, ganas de cuestionarse, ganas de progresar, y eso no se puede hacer si no hay pasión por detrás. La pasión para hacer esto es imprescindible, por eso nos parece importante que ustedes empiecen a pensar que están acá por algo, que eligieron esta carrera por algo y que tienen que dedicarle toda su pasión para ser los mejores el día de mañana, para poder cambiar esta sociedad que lamentablemente nosotros les dejamos. Así que muchas gracias de nuevo y le dejamos el micrófono a Juan y a Leo. Gracias. Para que debemos sacar esto. No, pero primero tenés que dejar de compartir. Sí, dejar de compartir. Y ahora compartir. ¿Acá? ¿Arrancamos? Creo que sí, ¿eh? Poné compartir. Ahí está. Ahora que yo lo... Ponelo en full screen. A ver si pasa con esto. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer, un gusto estar nuevamente aquí. Nosotros somos el taller Flores, Morón y Fontán, somos del turno de noche. Y la verdad que siempre nos motiva mucho estos momentos. Siempre recuerdo, van a escuchar muchas veces posiblemente al arquitecto Louis Kahn, que lo citamos bastante. Es importante muchas veces reconocer a los maestros que justamente nos ayuda a pensar. Y él tenía un escrito muy lindo que llamaba Amo los inicios, ¿no? Que es un poco esto. Ustedes arrancan un curso de ingreso, una carrera para toda la vida que seguramente les dará muchas satisfacciones, porque verdaderamente es una disciplina fantástica y muy integral. Entonces me parece que en el inicio de alguna manera de esta carrera y de este curso de ingreso, aspiramos a que, y vamos a tratar de ayudarlos justamente a que ese tránsito por esta facultad sea muy, muy fructífero, que seguro lo será. Como les decía, nosotros somos Taller Hábitat Contemporáneo, Flores, Morón y Fontán, y hoy vamos a trabajar un poco en lo que nos propone la facultad, que es este par dialéctico entre espacio y percepción. Nos gusta también entender que no es espacio y percepción, sino que es espacio más percepción, porque entendemos un poco que ese par dialéctico es indisoluble, o sea, no se puede separar.
De hecho, desde nuestro nacimiento, cuando somos niños y empezamos de alguna manera a entender el mundo, a razonar el mundo, percibimos ese mundo a través de los espacios que habitamos. Y en esa percepción, de alguna manera, está un poco la naturaleza del concepto espacio, ¿no? Para la filosofía, el espacio es el lugar que ocupan los objetos, pero un poco como decía Guillermo, me costó porque todos le decimos el ruso, me costó percibir cómo es su nombre, su verdadero nombre, y seguramente, ojo, muchos de los conceptos que ya están planteados los vamos a volver a repetir, pero sirve mucho esto para reforzarlos más. Entonces, como él decía de alguna manera, esa percepción se manifiesta a través de el ser como parte del hábitat, ¿no? Y esa naturaleza que tiene el espacio, o esa percepción que tiene el espacio, a nosotros nos construye como individuo y como sociedad. Por otro lado, ¿cómo percibimos ese espacio? Lo percibimos simultáneamente a partir de nuestras sensaciones, lo sensorial, ¿no? Esa sensación se manifiesta en nuestro cuerpo a través de distintos impulsos que justamente el que nos lo recrea, el que nos lo da, es ese espacio arquitectónico, es el espacio donde vivimos. Entonces, esas múltiples sensaciones que nuestro cuerpo registra, lo que nos permite es reconocer el mundo donde vivimos. Ese es el gran poder que de alguna manera tiene ese espacio arquitectónico para definir y entender el mundo en el que vivimos. Por supuesto que esto es un tema antropológico, porque desde la historia el ser humano, ¿no?, pudo reconocerse en su mundo a través de encontrar esos espacios que lo cobijaban, esos refugios, ese elemento que de alguna manera le permite encontrarse como ser individual, donde empieza a reconocer algunas cuestiones de la naturaleza y el artificio que se empiezan a articular. Ese contacto, ese primer contacto con el mundo, ¿no?, genera esa necesidad de encontrar y construir esos espacios. Empieza a construir, a imaginar cómo serían los mejores espacios y con qué materiales los va a construir, que son los materiales de su tierra. En definitiva, empieza el hombre, ya desde el ser, como decía, antropológico, a construir su hábitat, ¿no? Un hábitat que de alguna manera integra absolutamente todas las variables del ser humano. Y ese campo perceptivo en el espacio arquitectónico se manifiesta, o es necesario, construirlo a partir de formas, de situaciones de escala, ¿no?, de altura, de manejo de la luz, y sobre todo de relaciones. La arquitectura y el espacio arquitectónico justamente una de las cuestiones que ordena y organiza, ese orden que decía de alguna manera Pablo, a través de vinculaciones entre distintos elementos que conforman ese espacio. Y esas relaciones, vamos a ver algunas que son muy importantes. Por ejemplo, la relación entre el interior y el exterior. ¿Y cuál es ese límite, ese borde, esa interfase que la arquitectura propone en relación a un interior o a un exterior? Que en esta obra, la gran obra de Mies, la Casa Farnsworth, uno muchas veces no percibe exactamente ese interior-exterior porque está justamente manipulado para que eso suceda, para que esa sensación de liviandad y de fluidez entre el interior y el exterior se manifieste. O la relación entre lleno y vacío, ¿no?
en una fachada donde yo junto todo el vacío de un lado y junto todo el lleno del otro. Y en ese contrapunto espacial y de lenguaje arquitectónico es que yo percibo justamente esa dualidad manifiesta y buscada por el arquitecto para que provoque una sensación incluso hasta funcional, ¿no? Sabiendo que de alguna manera tras estas ventanas puede haber una función y tras ese muro puede haber otro. O la relación entre continuidad y discontinuidad. Esta idea de romper la caja muraria, romper las esquinas para que el espacio fluya, ¿no? Para que sea continuo. O, en realidad, en este caso, para encerrar un espacio y poder percibir de alguna manera un espacio que no es fluido, sino que es estanco. Esas relaciones, de alguna manera, las manifiesta justamente la arquitectura, con, por supuesto, su materialidad. O la relación de luz y sombra, cómo un muro se puede ahuecar o no, dejando pasar la luz para que esa sensación que yo tengo interiormente se manifieste de determinada manera. Ese es el gran poder de la arquitectura. Y ahí, obviamente, esa simultaneidad, ¿no?, entre la relación de espacio y percepción es manifiesta. Y por supuesto también las relaciones de escala, que empezamos también a percibir a través de cómo la arquitectura se relaciona con su entorno, ¿no? O sea, con su contexto. Una obra que puede llegar a ser grande, ¿no?, y para eso necesita, espacio, ¿no?, espacio de contexto, para que en perspectiva uno pueda percibir justamente esa monumentalidad de la obra, porque en realidad el arquitecto está intentando de alguna manera también generar esa sensación, o en este caso que también la arquitectura se transforme en un gran mirador al río como es la Biblioteca Nacional de Clorindo Testa en Buenos Aires. O lo pequeño, ¿no?, que por lo pequeño no significa que no sea un espacio complejo, pero sí es un espacio íntimo, doméstico, donde yo me puedo reencontrar y donde en un simple espacio pequeño puedo encontrar todas las relaciones funcionales necesarias para poder vivir, como es el Cabañón de Le Corbusier. Y también, ¿no?, puedo manifestar, ¿no?, las relaciones temporales. La arquitectura, ¿no?, puede justamente ayudar a manifestar esas relaciones entre lo antiguo y lo moderno, y no para mimetizarse, sino al contrario, para contraponerse, para, como es la arquitectura, manifestar su espíritu de época, como es el Louvre, que significa de alguna manera una gran obra donde esas relaciones de percepción entre lo nuevo y lo viejo son evidentes. Y como los espacios de alguna manera, o puede haber tantos espacios como individuos lo percibimos, también nos valemos de grandes autores, en este caso un sociólogo, ¿no?, que hizo un gran experimento que fue un listado, se llama Especies de Espacios, Georges Perec, que de alguna manera listó, y cada uno de ustedes lo puede hacer, los distintos espacios, ¿no?, poniéndole nombre. Posición de espacio, espacio descubierto, descubrimiento del espacio, espacio oblicuo, espacio virgen, espacio euclidiano, espacio aéreo, espacio gris, espacio torcido. Fíjese, puede haber un sinnúmero de espacios. Ahora bien, el espacio, nosotros, como ahí es donde aparece nuestra disciplina, que somos especialistas en la organización de ese espacio, ¿no? Y ese espacio, por supuesto, que lo organizamos en función de ¿qué? De las medidas del hombre. ¿Por qué? Porque la arquitectura fundamentalmente es una disciplina humanista. Aparece la relación, justamente como el niño, decíamos al principio, con ese ser humano que es el que va a habitar ese espacio. Si no, de alguna manera el espacio es inocuo. Volvemos a Louis Kahn. Y Louis Kahn seguramente lo van a leer mucho durante toda su carrera. Hablaba de lo inconmensurable y lo mensurable, o sea,
lo que se puede medir, se puede tocar, que es lo mensurable, y lo inconmensurable, que son las fantasías, las metáforas, los sueños, y de alguna manera esa interrelación entre esos elementos es fundamental para conformar la arquitectura. Y ahí es donde aparece el proyecto, ¿no? El proyecto como justamente el elemento trascendente donde junta todas estas relaciones, lo mensurable y lo inconmensurable, que es de alguna manera la esencia de la creación, donde yo puedo conformar los espacios teniendo en cuenta todas estas variables. Y ahí aparece dentro de nuestra disciplina la geometría, la materialidad, los elementos donde yo puedo manipular, ¿no?, a través de mi experiencia y mis intenciones para que ese espacio sea de determinada manera. Aparece la técnica, muchas de las cuestiones que van y están compartiendo ustedes sus primeros pasos. Y también aparece la relación con el paisaje, ¿no? Porque en esa articulación espacial entre la naturaleza o lo natural y lo artificial es donde aparece la magia, ¿no? La magia de la arquitectura, donde yo puedo, como en este caso, a través de lo artificial, poner evidencia lo natural, o viceversa, con lo natural poner evidencia lo artificial. Aún dando la especificidad programática, o sea, el programa y el funcionamiento, en este caso, de unos laboratorios en California, que en realidad no solo resuelven lo específico del programa, sino que también le dan un plus a la ciudad y a la sociedad para que pueda, en este caso, percibir el paisaje con una poética que no nos hace olvidar nunca más cuando visitamos este tipo de proyectos. Y también nosotros somos seres sociales, ¿no?, y vivimos en colectividades, o sea, somos seres colectivos. Entonces aparece la dimensión del espacio urbano, ¿no? Dentro de ese listado de espacios está el espacio urbano, está el espacio público, ese espacio que compartimos entre todos. Entonces aparece esta relación, digamos, entre llenos y vacíos, como en este plano de Roma, donde aparece la relación entre lo lleno y lo vacío, o entre lo individual y lo colectivo. Y eso es un espacio fundamental, porque en ese espacio, ¿no?, es donde nos percibimos como sociedad. Martin Heidegger, que es un gran filósofo, que citamos mucho también, decía, somos porque habitamos. O sea, el habitar colectivamente nos construye como sociedad. Y muchas veces percibimos que vivimos en sociedad y somos seres colectivos, ¿por qué? Porque transitamos la ciudad como el gran elemento colectivo y espacial que nos integra. Y esa situación lo que nos provoca es que somos parte de una cultura, y esa cultura es intrínseca de alguna manera a nosotros como seres individuales y colectivos. Pero sin duda uno de los elementos que más nos construye es el espacio urbano. Porque el medio antropizado, o sea, el medio que de alguna manera ha transformado el hombre, lo que provoca es una mejor calidad de vida. Y eso de alguna manera es lo que percibimos, lo que perseguimos, que la arquitectura sea una manifestación cultural para poder ser mejores ciudades, mejores ciudadanos, mejores sociedades, y de alguna manera la arquitectura tiene ese gran poder. Y el espacio y la percepción que hacemos de esa arquitectura es fundamental para que podamos ser una mejor sociedad. Hasta acá la primera parte de la charla, ahora sigue Juan. Gracias. Gracias, Leo. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Juan Martín Flores, parte de este taller. Me sumo un poco a las palabras de Guille y Pablo acerca de lo que significa ser un universitario. Y pensaba recién, mientras estaba sentado y escuchaba a Leo,
de qué forma, de alguna manera, entrar un poco en el interés de cada uno de ustedes. Y en ese sentido, un poco complementando esta primera parte de la charla que dio Leo, un poco la idea fue comenzar con algunas reflexiones y algunas definiciones acerca de la percepción. Por ejemplo, hablando en relación a esto que la arquitectura no se percibe solo como forma objetiva, sino como una experiencia visual y corporal, en relación a la iglesia de San Carlo en Roma, de Romini, que es una visión clásica de la percepción. Pero si reflexionamos también acerca del espacio moderno, podemos decir que la arquitectura es espacio interior vivido, no es fachada ni composición ni proporción, es una experiencia espacial en movimiento. Y esto es algo muy importante del espacio moderno. Acá vemos un fragmento de la Casa Laroche, de Le Corbusier, donde aparece el elemento importantísimo del espacio moderno, que es la rampa, y que de alguna forma genera en la experiencia espacial el movimiento. Y esto se da a partir de la rampa, pero desde una visión tal vez más contemporánea, aparece el concepto de la atmósfera. La arquitectura se percibe como atmósfera. No es solo espacio ni forma, sino una presencia sensible que afecta emocionalmente al cuerpo, ¿no? Que algo de esto también dijeron los profesores anteriormente, que como un espacio, desde la percepción nos puede conmover en todos los sentidos. Ahora voy a ir un poquito más rápido porque tengo cargadas varias imágenes y sería interesante, pero en definitiva estamos hablando de las experiencias y las emociones que de alguna forma podemos describir cuando vemos la arquitectura o podemos transmitir cuando creamos el espacio, ¿no? Y en ese sentido también nosotros nos gusta sumar una mirada propia acerca de esto, entendiendo que tal vez a todo esto que veníamos diciendo también se le puede agregar una condición de percepción urbana, donde hay una interacción entre individuo, entorno y cultura. Y la arquitectura la vemos como parte de la sociedad, parte de la cultura. En ese contexto podemos percibir también qué es lo que sucede en el entorno urbano, en la ciudad, y en la definición también no solo de los edificios o de los espacios urbanos, sino también del espacio público, que es un poco parte de la experiencia que tenemos día a día. O sino también la percepción y la experiencia espacial, que es un poco lo que de alguna forma ustedes van a empezar a desarrollar, tanto en el diseño, en la escala y en la geometría, que son también elementos y referencias que se fueron diciendo en la charla de hoy. Por ejemplo, en la escala, fíjense este gran espacio en donde se alcanzan a ver las personas, pero es un espacio que conmueve justamente por la escala que tiene. Otros que tal vez tienen similitud, pero abruman por el diseño de sus partes, ¿no? Más allá que la totalidad, lo que importa empieza a ser como el diseño de cada una de las partes. O tal vez los elementos de la geometría que hacen a una referencia espacial, como vemos acá en esta casa entre muros. Otra capa que podemos agregar a esto es también qué es lo que sucede en lo relacional, la percepción y lo relacional, que en algún momento creo que Pablo dijo algo de esto, ¿no? Acerca de la direccionalidad, la inmanencia y la vinculación. En este sentido, la arquitectura también puede generarnos ese marco, ¿no? En donde lo importante no es la propia arquitectura, sino lo que está alrededor de esa arquitectura. Y la arquitectura lo que genera justamente es ese marco, ese vacío, para darle importancia a esa direccionalidad. Entonces, ya no es la creación del objeto, sino el objeto que construye el marco para lo que tiene alrededor, en el sentido de poder observarlo. Lo vimos en estas tres imágenes, en estas tres obras, y cómo la arquitectura genera esa relación con ese espacio exterior. Otra capa que podemos agregar a esta visión acerca de la percepción es la percepción sensorial.
¿no? Que tiene que ver un poco con tal vez los sentidos que le podemos establecer a esa mirada sobre la arquitectura, a esa experiencia sobre la arquitectura que tiene que ver con la luz, con el movimiento, con la escala, con el tamaño, con el color, con la textura, que son todos elementos muy significativos a la hora de poder establecer una relación. Como decía anteriormente Leo también, la concepción de un espacio, pero la percepción de que es un ámbito puro y grande, donde la escala de la persona y la escala del paisaje establecen una definición de relación de amplitud. Ahora es muy distinto cuando lo vemos en un espacio pequeño, ¿no? O sea, es como que el espacio de alguna forma se transforma a partir, en este sentido, de la escala y del tamaño. También en el efecto que puede llegar a generar la brisa o la niebla que puede ser construida en la sensación de un espacio, y cómo ese lugar que tal vez es vacío, pero a través de lo podemos llamar un espacio gaseoso, puede establecer una condición totalmente diferente desde la percepción de ese espacio. Más allá que en lo material y en lo físico sea totalmente plano y totalmente vacío. Como así también la condición del reflejo, como el reflejo de las partes también pueden establecer la multiplicación de ese espacio que estoy creando o de esa imagen que de alguna forma se está estableciendo en ese espacio. Y así también las superficies, la percepción de un objeto, el cual a su vez traslada la imagen de lo que sucede en el exterior, pero a su vez esa imagen, por la característica de ese elemento, establece un entorno diferente al que vemos. Y eso de alguna manera también construye una percepción del espacio diferente. La luz y la sombra, que hablamos hoy, y cómo la luz construye de alguna forma el espacio arquitectónico, es muy interesante ver en esta imagen cómo todo es sombra. Y lo que de alguna forma se llega a dibujar con la luz es lo que le da profundidad a ese espacio. La luz define también la geometría, a partir de entender, en este caso, un poco la profundidad del espacio, la estructura del espacio, la serie del espacio, o también la definición de planos, que es un poco lo que ustedes van a empezar a desarrollar también, cómo a partir de la luz esos espacios pueden generar un impacto totalmente diferente a través de la percepción. No solo espacios o planos a 90 grados, sino también que esos planos pueden ser en diagonal, pueden tener otro tipo de relaciones, generar otro tipo de espacios y de vinculaciones, lo cual hace que la percepción sea totalmente diferente y totalmente cautivadora en la de también de generar un espacio con cierto misterio, con cierto atractivo. Y eso también se da a partir de la escala que genera la luz, pero también con la materia, si agregamos, ¿no? La materia puede generar esta relación con la luz y la percepción, construyendo también atmósferas, en la posibilidad de que la luz, a partir de los elementos que están dentro del espacio, puede construir otro tipo de cosas. Esta es una maqueta de un artista, Tomás Alaceno, que es tucumano, que es muy interesante porque particularmente él arma como estas suerte de esculturas vivas con telarañas, ¿no? Y construye ese juego de percepción y de espacialidad a partir de esta construcción, vamos a llamarle natural, y eso después lo lleva a instalaciones dentro de espacios preexistentes donde la situación espacial empieza a ser similar a la condición de esa telaraña que vimos anteriormente, generando esta suerte de espacios en movimiento, estos espacios secuenciales y de alguna forma que se transfieren en diferentes dimensiones, donde los planos de alguna manera desaparecen.
es muy significativo. O este tipo de dibujos o expresiones de Zaha Hadid, que de alguna forma salen un poco de lo cotidiano y lo convencional y nos empiezan a hablar de una fluidez del espacio. Pero es interesante cómo a partir de estos dibujos, son, digamos, dibujos que están en la mente del arquitecto, de la arquitecta, después de alguna forma se trasladan al espacio concreto, al espacio físico y de alguna manera transforman esa percepción que está ligada hacia la fluidez. O esta intervención de Julio Leparc, que es un artista argentino, en el sentido de cómo transferir una percepción a partir de un elemento y eso después es trasladado al espacio también, pero en una condición de escala, de relación con la escala humana. Por otro lado, también la concepción de la cinta de Moebius, que es algo sumamente interesante en el sentido, fíjense, estas botellas en donde el espacio nunca termina. La percepción es que no hay fin, es como el signo del aleteo de la mariposa, ¿no? No hay fin. Y en ese sentido, como de alguna forma el espacio, la percepción del espacio, puede trabajar con esos pliegues para que ese efecto que genera la mariposa o ese efecto que genera la cinta de Moebius pueda ser percibido en esa condición de un espacio infinito. También desde el color, por ejemplo en la Casa Gilardi en México, cómo el color es un elemento que puede de alguna forma hibanar todo ese espacio y generar esa condición en diferentes lugares y en diferentes superficies, estableciendo una lógica que hace que el color también puede ser un elemento de percepción sumamente interesante a la hora de pensar el espacio. Como así también la materialidad es un elemento, acá lo vemos con la madera, o un espacio más transparente y reflejante, como lo vemos acá, donde el vidrio y la materia son los que importan en esta condición de percepción. En definitiva, espacio y percepción, percepción y espacio, creemos que tiene un poco que ver con esto que nosotros estamos viendo ahora y podemos describirlo, pero lo importante, y un poco me sumo a las palabras de los chicos anteriormente, creemos que justamente en el acto creativo de generar arquitectura, estos dos elementos seguramente los van a tener conjuntamente con muchos otros para poder definir los espacios que vengan por delante. Les damos desde parte de nuestro taller la bienvenida a la facultad y a esta carrera que es espectacular. Bueno, muchísimas